tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión vengo a explicarles algunas consideraciones que son interesantes, son previas a la unidad de vectores o álgebra vectorial, que es la unidad que sigue en la materia. Seguramente todas estas definiciones que yo escribí en el pizarrón, ustedes ya las conocen, pero bueno, es importante que podamos juntos repasarlas y justamente ponernos de acuerdo en cuanto a su significado. Hablamos en principio de las magnitudes físicas, ¿no? Y decimos que las magnitudes físicas son propiedades o atributos del mundo que nos rodea que son medibles. Todas aquellas cuestiones que nosotros podamos observar y podamos medir de alguna manera, bueno, esa característica medible responde a una magnitud física. Por ejemplo, si queremos poner algunos ejemplos, tenemos una longitud, ¿no? Vendría a representar una magnitud física, ¿no? Un color podría también ser una magnitud física porque se puede medir, una densidad, ¿sí? También un peso, el peso de una persona, por ejemplo, también es algo que nosotros podemos observar y podemos medir, ¿sí? Entonces todo aquello que es observable y medible representa a una magnitud física. Ahora bien, dentro de las magnitudes físicas existen dos alternativas, ¿no? Están las magnitudes que se llaman escalares y las magnitudes que se llaman vectoriales. Importante entender la diferencia. Las magnitudes escalares son aquellas que están definidas por un número real y la unidad apropiada a la magnitud. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo estoy hablando de una longitud, esto representa una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque definir una longitud implica hablar de un número real, por ejemplo, del número 30, y una unidad apropiada a esa magnitud. La unidad apropiada a longitud, por ejemplo, podría ser metros, pero también podría ser, no sé, milímetros, centímetros, en cualquier unidad de medición que podamos estar trabajando. Pero bueno, esto representa una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque queda definida por el número real y la unidad correspondiente, ¿no? Podemos hablar también del tiempo, ¿sí? Del tiempo. Podemos hablar del número real, no sé, 7, ¿sí? Y podemos hablar de la unidad, que pueden ser 7 segundos. Ahí está definida entonces la magnitud simplemente con el número y la unidad. Y así podemos seguir, ¿no? Hay otros ejemplos que pueden ser la masa, que es una característica de los cuerpos. Podemos hablar, no sé, de 10 kilos, ¿no? El número real y la unidad. Y podemos hablar de, por ejemplo, un volumen, no sé, 9 metros cúbicos, o una superficie 3 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, todas estas magnitudes que puse como ejemplo representan magnitudes de tipo escalar. Continuamos con las otras magnitudes que queremos definir, las magnitudes llamadas escalares. Estas magnitudes están definidas por estas características. La magnitud, el módulo o la intensidad, que tiene esa magnitud vectorial, la dirección y el sentido, que tiene esa magnitud vectorial. Conocer estas características significa conocer la magnitud vectorial. Por favor, identificar la diferencia entre tener definida una magnitud escalar con una magnitud vectorial. La magnitud escalar es simplemente el número y la unidad correspondiente. En cambio, la magnitud vectorial, poder conocerla implica conocer la magnitud, el módulo o la intensidad, la dirección y el sentido, ¿no? O sea, esa es fundamentalmente la diferencia más importante. Entonces, bueno, acá yo hice un cuadro para poder hablar de algunas magnitudes vectoriales como ejemplo, donde la idea es poder definir o poder escribir cuál es la magnitud vectorial, definir cuál es su módulo, su magnitud, su intensidad, la dirección y el sentido que corresponde a esa magnitud vectorial. Dirección y sentido, ¿no? Que son las características que dijimos que tenían las magnitudes vectoriales. También lo podemos pensar como una orientación, ¿no? La dirección y el sentido. Entonces, una primera magnitud vectorial podría ser el desplazamiento. Un desplazamiento.
Si yo hablo de la magnitud o la intensidad o el módulo de ese desplazamiento, correspondería, no sé, a una unidad de longitud, ¿no? Un número real, 20, ¿sí? Kilómetros. Eso correspondería a la intensidad de esa magnitud vectorial. Y ahora tenemos que definir la dirección y el sentido, con alguna alternativa, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, que este desplazamiento se da, corresponde a esta longitud y se hace en dirección norte, ¿no? Dirección, bueno, ya estaríamos definiendo también dirección y sentido, ¿no? O sea, acuérdense que dirección y sentido podemos pensarlo como orientación, ¿no? Podemos plantear otro ejemplo. La velocidad sería otro ejemplo. La velocidad, recuerden que la unidad de velocidad era una unidad de longitud en el tiempo, ¿no? O sea que podemos hablar de 7 metros sobre segundos, ¿sí? Y ahí la dirección, eso lo podríamos poner, la dirección en sentido o la orientación, orientación este. Entonces ya sabemos que se trata de una velocidad de este valor, ¿no? De esta intensidad y en esta orientación, ¿no? En orientación este. Bueno, así podríamos hablar de la aceleración, ¿sí? Acá la unidad estaba dada en unidad de longitud sobre unidad de tiempo al cuadrado, ¿sí? Podemos poner, qué sé yo, la orientación hacia abajo, ¿sí? Ahí ya nos queda identificado cuál es la dirección y el sentido. Y alguna otra más, podemos hablar de la fuerza, ¿sí? La fuerza, podemos decir 98 kilogramos, fuerza, ¿sí? Y esto en dirección y sentido lo ponemos, no sé, hacia arriba, ¿no? Esto es simplemente para que nosotros tengamos idea de que para definir esta magnitud como representa una magnitud vectorial no alcanza con el módulo la magnitud de la intensidad, sino que también tengo que tener la orientación. Recuerden que la orientación la pensamos como una combinación entre dirección y sentido. Estas magnitudes vectoriales que definimos hace un momento se representan matemáticamente con un objeto llamado vector, que va a estar definido de la siguiente manera. Vamos a decir que un vector es un segmento que tiene una orientación, ¿sí? Recordemos entonces qué era segmento, a qué llamábamos segmento. El segmento era una porción de una recta numérica. Tenía un comienzo y tenía un final, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la recta numérica R y de los puntos A y B, estos puntos A y B definen un segmento. Si ese segmento tiene algún sentido o alguna orientación, ¿sí? Bueno, responde entonces a la definición de vector. Ese segmento recibe el nombre de vector, porque es un segmento orientado. Entonces, ¿cuáles van a ser los elementos que van a caracterizar a este vector? Bueno, justamente, la dirección va a ser un elemento que va a corresponder a la recta donde está contenido el segmento, ¿no? En este caso la recta R. Por otro lado, vamos a hablar del sentido. Muy importante el sentido. En este caso, el sentido está definido desde un punto llamado origen, que es el A. El A es el punto origen, ¿sí? A un punto extremo que se llama B. Entonces hablamos del vector en este sentido, en el sentido AB, ¿sí? No confundir dirección y sentido, ¿no? Son cuestiones que a veces se suelen confundir. Recuerden entonces, en una dirección puede haber dos sentidos posibles. Acá yo podría definir el vector AB, origen A, extremo B, o al revés, ¿no? Origen B, extremo A, ¿sí? Podría estar definiendo esos dos vectores, que la única diferencia que tendrían entre ellos sería el sentido. Módulo, intensidad o norma de un vector a la longitud del segmento AB, ¿sí? Tenemos el segmento AB, comienza en A, termina en B. Esto representa una determinada longitud. Esa longitud, esta longitud, es lo que llamamos magnitud, módulo, intensidad o norma del vector. ¿Cómo se representa? Se representa, hablando del vector, en doble barras, ¿sí? Podemos hablar del vector AB en doble barras, o también podemos hablar del vector A, ¿sí? De las dos maneras estaríamos hablando o refiriéndonos al vector.
¿Cuál es el problema de referirnos al vector a partir de una letra minúscula? Es que no sabemos el punto inicio y el punto final del vector, ¿sí? Es el único problema que tendríamos. Pero bueno, que quede claro entonces que la magnitud, el módulo, intensidad o norma se entiende como la extensión del segmento, o sea, cuánto mide ese segmento. Hay una propiedad importante referida al módulo de los vectores que dice que el módulo de los vectores pertenece al conjunto de los reales positivos con el cero. ¿Qué quiere decir? Que el módulo de un vector, como representa una distancia, las distancias justamente son todas positivas o cero. Entonces es importante decir que cuando hablemos de norma o módulo va a suceder esto, ¿no? Siempre va a dar un número positivo, un real positivo o cero. Y por último, quise escribir acá o referenciarme acá sobre una confusión que solemos ver. Se suele confundir lo que es la norma del vector con el propio vector, ¿sí? Quizás ustedes entienden la diferencia, pero es interesante poder trabajar y aclarar el concepto. Cuando hablamos de norma del vector A, nos estamos refiriendo justamente a la extensión del vector, a un elemento del vector, ¿sí? Esto es un elemento del vector que es el módulo, o también llamado norma, ¿sí? Es uno de los elementos del vector. En cambio, cuando hablamos del vector A, y no lo referimos a doble barra, estamos hablando del vector A con todos los elementos que lo definen. O sea, con la norma, con la dirección y con el sentido.